Muchas gracias por su presencia aquí en este día soleado y con un excelente clima, casi sin gente aquí en el centro de la ciudad. Por supuesto, quiero agradecerle a la Brigada para Leer en Libertad, a Paloma, a todo el resto de los compañeros, la invitación para estar hoy aquí conversando sobre un tema tan apasionante. Pero antes de comenzar con ese tema, yo quiero decir aquí con toda claridad que no podemos dejar de lado, no podemos ser indolentes ante la tragedia que está viviendo hoy el pueblo palestino. Toda nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino en contra del intento de genocidio del Estado de Israel. ¡Viva Palestina! Estamos en una feria del libro. Yo creo que hay 6 libros que nos ayudan a entender con mucha claridad cómo es que fue posible un levantamiento como el que se produjo el 1 de enero de 1994. Y no estoy hablando de libros de ciencias sociales o de historia, que hay algunos verdaderamente extraordinarios, sino que son 6 novelas que creo que todos debiéramos leer en algún momento de la vida. Primero, de nuestra extraordinaria escritora chiapaneca Rosario Castellanos, Oficio de Tinieblas y Balún Canán. Si ustedes la leen, con uno de esos solos libros, ya van a entender muchas claves de lo que sucedió en ese estado. Pero si quieren también ir más a fondo, ¿no? Hay 2 libros de ese extraordinario escritor anarquista alemán, B. Traven, su seudónimo, quién sabe cuál fue su nombre, por ahí está circulando su nombre, pero tuvo muchos otros seudónimos como revolucionario que fue. Pero hay también 2 novelas suyas que nos retratan con extraordinaria claridad tanto las formas de autogobierno indígena, así se llama el libro, Gobierno, como el levantamiento que circularmente, cíclicamente se han producido en Chiapas. Es el libro de la rebelión de los colgados. Esos 4 libros son fundamentales, me parece, para adentrarnos emocionalmente en lo que sucede y sucedía en ese estado. Y otros 2 libros contemporáneos de autores relativamente poco conocidos. Uno de Alejandro Aldana, que se llama Nudo de Serpiente, que es la historia anovelada, por supuesto, del general Absalón Castellanos Domínguez y de su secuestro a manos de los zapatistas con el levantamiento, y de su historia como gran explotador, ya no solo como gobernador, sino como talador de los bosques en las monterías chiapanecas. Y el segundo es un libro de un autor chamula, que si ustedes quieren entender la génesis de la violencia o de una parte de la violencia que hoy se vive en Chiapas, su lectura es también esclarecedora. Él se llama Miquel Ruiz y el libro se llama La ira de los murciélagos. Ustedes leen esos 6 libros y van a tener ya hecha la tarea, a veces mucho más que con algunos libros de historia o con algunos libros de ciencias sociales. Como todos ustedes saben, la noche del último día del año de 1993, la clase política mexicana, los grandes empresarios, celebraron a lo grande y se fueron a dormir esperando que México apareciera al día siguiente como parte del mapa del primer mundo. Ese día, el 1 de enero de 1994,
debería de haber entrado, o entró en vigor, pero iba a entrar en vigor, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que supuestamente nos iba a convertir a los mexicanos, ¿verdad?, en ciudadanos de clase mundial, y que iba a traer a este país una enorme prosperidad y beneficio. En lugar de que esas fantasías se hicieran realidad, esos empresarios y esos políticos despertaron en plena pesadilla. Una pesadilla que no estaba en sus sueños, sino una pesadilla que estaba viviéndose en la misma realidad. Un grupo de miles de indígenas tomaron con las armas en la mano por lo menos 7 municipios en el estado de Chiapas, incluyendo el importantísimo municipio de San Cristóbal de las Casas, la antigua Ciudad Real, y le declararon la guerra al ejército mexicano y demandaron la destitución del usurpador, así le llamaron, Carlos Salinas de Gortari. Ustedes recuerdan que Salinas llegó a la presidencia en 1988 con un escandaloso fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional. Entonces, en esta declaración de guerra, demandaban a los otros poderes que depusieran al dictador, ¿sí?, y llamaban a sus tropas a avanzar rumbo a la Ciudad de México. Las imágenes eran absolutamente surrealistas cuando ustedes lo veían en la televisión, ¿no? Los primeros noticieros, no se entendía qué estaba pasando por allí, y de inmediato la explicación que vino del gobierno, que vino de la mayoría de los medios de comunicación, es que se trataba de un levantamiento en el que los indígenas chiapanecos habían sido manipulados por un grupo de blanquitos que no se habían enterado que el muro de Berlín había caído ya, que el socialismo había quedado como una reminiscencia del pasado, y que no se habían enterado tampoco de que las guerrillas guatemalteca, salvadoreña y en Nicaragua, el triunfo de Nicaragua se había convertido después en la derrota de los sandinistas. No se habían enterado de que vivíamos ya el fin de la historia, en las palabras de la famosa dama de hierro, Margaret Thatcher, que utilizaba un acrónimo para describir los tiempos que se vivían en el mundo en 1994. Ella decía: TINA, there is no alternative, no hay ninguna otra alternativa que no sea el neoliberalismo. Y de repente tienen ustedes a este ejército de indígenas tomando estas ciudades, ¿sí?, levantando un programa de lucha con 11 demandas, entre las que estaban libertad, justicia, democracia, techo, salud, etcétera, etcétera, comprensibles para toda la población, ¿sí?, emprendiendo enormes y fuertes combates. Se combatió muy cruentamente en Ocosingo, donde el ejército ejecutó extrajudicialmente a varios de los alzados. Hubieron grandes enfrentamientos en Comitán. Durante 12 días hubieron choques armados en todo el estado de Chiapas y un conjunto de acciones en otros lugares del país que pasaron relativamente desapercibidas, como el tirar torres de transmisión eléctrica en distintos puntos de la geografía nacional. Curiosamente y sorpresivamente al mismo tiempo, en lugar de que ese levantamiento armado generara una animadversión social y se sumara la población a la estigmatización promovida por el presidente Salinas en contra de los alzados,
se despertó una enorme ola de solidaridad con los indígenas. Y miles de gentes en las calles comenzaron a demandar, tanto en la Ciudad de México como en muchos otros lugares del país, comenzaron a exigir una salida pacífica al conflicto. De tal manera que 12 días después de estos combates se establece una especie de tregua y se avanza en lo que va a ser el inicio de los primeros diálogos entre los alzados y el gobierno federal en San Cristóbal. Hay grandes cambios en el gobierno en esas fechas. Patrocinio González Garrido, señor de horca y cuchillo, gobernador del estado de Chiapas, que había sido nombrado secretario de Gobernaciones de puesto, ponen en su lugar a Carpizo, no sé, a la gente que está aquí de más edad, si eso les recuerda algo, y se ve, hay movimientos literalmente en todo el gobierno, y se nombra a Manuel Camacho Solís, que en aquel entonces era canciller, como mediador para el proceso de paz. ¿Cómo fue que se llegó a este 1 de enero de 1994? ¿Qué pasaba en Chiapas para que algo así fuera posible, ¿no? Fuera de toda la imaginación? Algo en contra de la corriente de lo que sucedía en el mundo. Bueno, ahí hay una larga historia que relatar y no la voy a detallar mucho. Pero es importante que nos metamos en ella para comprender las claves del éxito de ese levantamiento y de su carácter masivo. En Chiapas, el último estado en adherirse a la República Mexicana, la revolución llegó tarde y mal. Los supuestos revolucionarios que se levantaron en armas eran más bien aliados de los terratenientes, de los grandes finqueros, que de los grandes movimientos de transformación que se vivían en el resto del país. De tal manera que la reforma agraria fue realmente muy precaria, ¿no? A diferencia de otros estados donde hubieron grandes repartos, en Chiapas los finqueros se quedaron con las mejores tierras y a los indígenas y a los campesinos les dieron los montes, pelones, sin agua, sin facilidades para producir. Pero no solamente eso, sino que estos finqueros y hacendados fueron avanzando cada vez más sobre las tierras de los indígenas. Metían al ganado y una vez que el ganado entraba, ¿sí?, ellos acababan alambrando esas tierras como si esas tierras fueran suyas. Es decir, estamos hablando de que a lo largo del siglo XX, además del que ya había sucedido durante el XIX, hay un enorme despojo de las tierras de origen indígena y concentración en manos de estos finqueros. Y hablo de finqueros porque la finca es una institución muy particular de Chiapas, en donde se reproducen las peores condiciones de explotación de las que ustedes se pueden imaginar. Los finqueros literalmente tenían derecho de pernada, es decir, derecho de abusar de las mujeres, de las niñas, ¿sí? Las fincas acababan estando llenas luego de peones que tenían medios hermanos cuyo padre eran los mismos finqueros. Los finqueros tenían sus propios policías y sus propios ejércitos, conocidas como guardias blancas, que ejercían permanentemente la violencia en contra de ellos. Le dejaban a los indígenas, si acaso, unas cuantas tierras
para que pudieran sembrar el domingo, ¿no?, cuando no tenían que hacer servicio en su casa. Y de manera simultánea, en lugares como la costa, se establecen grandes plantaciones, muchas de ellas de grandes propietarios de origen alemán, que habían llegado a través, muchos de ellos de Guatemala, ¿no?, que son también literalmente grandes fábricas de explotación. Allí se utilizaba mano de obra guatemalteca que entraba y salía en las peores condiciones, o de indígenas de los Altos de Chiapas que tenían sus pequeñas tierras, no les alcanzaba para vivir, y que los enganchadores los llevaban para recoger la pizca del café más o menos en esta temporada, entre noviembre y marzo, para tener algunos ingresos. Estamos hablando de un estado donde se practica una ganadería absolutamente atrasada, ¿no? Se le llamaba metafóricamente la ganadería minera, porque las pacas, las reses llegaban y pastaban, iban destrozando la selva, iban devorando la selva sin ningún proceso de reforestación. Y estamos hablando de la explotación de las monterías, donde se sacaba la madera preciosa de caoba, de cedro, sin ningún manejo que buscara conservar el bosque, y siempre haciendo una enorme explotación de la mano de obra. Si ustedes hablan incluso hoy en día con muchos, con distintos indígenas, entre los que se han alzado, la memoria de lo que vivieron sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos en condiciones de absoluta inhumanidad es tremenda. No les exagero si les digo que a los indígenas que se inconformaban, los finqueros terminaban cortándoles las orejas, ¿no? Hay toda una colección de imágenes fotográficas de indígenas con imagen. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que a lo largo de los años se fueron acumulando agravios tras agravios tras agravios. La situación comenzó a cambiarse, y estoy saltando muy rápidamente en el tiempo, en el año de 1974. Había llegado a San Cristóbal de las Casas un obispo originalmente muy conservador, don Samuel Ruiz, pero que curiosamente, en contacto con la población indígena y con la realidad indígena, por un lado, y por otro lado, influido por las enseñanzas del Concilio Vaticano II, comenzó a sensibilizarse de la realidad en la que vivían sus feligreses. Estamos hablando de una diócesis enorme que involucraba lo que se conoce como el desierto de la Soledad, o mejor conocido como la selva lacandona, ¿no? Muchos indígenas de las fincas salieron como si fuera un moderno éxodo a colonizar la selva en colectivo, sin apoyo gubernamental de ningún tipo, y ahí establecieron sus huertos de café, comenzaron criando pollos y luego puercos, y luego, si tenían un poquito más de suerte, una vaquita, y comenzaron estableciéndose en colonias. Sin embargo, en la década de los 70 también, en 1972, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, como si todos esos indígenas que habían colonizado la selva, muchos de ellos celtales, tzotziles o choles, no existieran, decidió en un decreto que más de 600,000 hectáreas pertenecían a 60 familias lacandonas. Imagínense lo que es eso, ¿no? Era el pretexto para que dejar la selva abierta a la gran explotación
de los recursos maderables, ¿no? sin ningún recurso. Y comienza entonces un proceso muy interesante de lucha de esos indígenas que estaban asentados en la comunidad lacandona. Es una lucha que se conoce con el nombre de la lucha en contra del decreto de la selva lacandona, de la brecha de la selva lacandona, por obtener y que se les dote a ellos de tierras ejidales en esas regiones. Estos conflictos que hoy comenzamos a ver en los periódicos en Frontera Corazal, por ejemplo, Nueva Palestina, etcétera, etcétera, son comunidades que nacen de aquel entonces. Pero son comunidades literalmente alejados de la mano de Dios. O más bien, los únicos que entran a apoyar a ese proceso de autoorganización de esas comunidades son las gentes de la diócesis. Pero se encuentran con que el número de sacerdotes que tienen para desempeñar sus funciones religiosas pues son apenas nada, y la misma Iglesia Católica comienza entonces un proceso de formación de agentes de la pastoral que no son sacerdotes, que no son monjas, a los que se llaman catequistas o tuneles, que son capaces de ofrecer los sacramentos y los servicios religiosos distintos, pero que se van formando al mismo tiempo como los intelectuales orgánicos de esas comunidades, porque aprenden a leer y a escribir, porque aprenden cuestiones de primeros auxilios, además de todas estas cuestiones religiosas. En el año de 1974, se realiza entonces en Chiapas el Congreso Indígena de San Cristóbal. Era gobernador el doctor Manuel Velasco, un médico muy reconocido, y junto con Samuel Ruiz convocan a este Congreso. Sorpresivamente para mucha gente, los indígenas que llegan a ese Congreso comienzan a discutir y a hacer explícitas las condiciones en las que vivían, y se organizan mesas de trabajo alrededor de la tierra, alrededor de la salud, alrededor de la educación. Si ustedes ven las actas de ese congreso y la comparan con los escritos de los zapatistas a partir de 1994, van a encontrar la enorme similitud y la gran continuidad que hay entre ese lenguaje y ese proceso. De allí, de ese congreso, surgen además tres grandes organizaciones campesinos e indígenas que son muy importantes. Una de ellas es la CIUAC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, ligada básicamente a lo que era el Partido Comunista, que busca organizar a los jornaleros de esas fincas y que se mete a las fincas ahí a enfrentar a los finqueros y a tratar de que se aplique la ley. Otra es la organización campesina Emiliano Zapata en la región de Venustiano Carranza, que impulsa la lucha por la tierra en todo el estado. Y otra son un conjunto de organizaciones que nacen de un organismo que se llama la Unión Quiptic. Son uniones de ejidos que avanzan, además de por la lucha por la tierra, avanzan al mismo tiempo en apropiarse del proceso campesino, buscan comercializar su café con mejores precios, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras ellos tratan de organizarse y luchar, se van enfrentando con la fiereza y la violencia del gobierno de Chiapas, de lo que se conoce allí como la familia chiapaneca, ¿no? Que ejercen una represión salvaje en contra de esas luchas. Y se encuentran con que, a pesar de realizar todos los trámites legales uno tras otro para tener acceso a la tierra a la que tenían derecho, porque mucha de esa tierra lo que estaban haciendo es recuperándola, porque es suya, era suya, se la habían quitado esos finqueros, ¿verdad? Tenían que hacer
grandes peregrinaciones hasta la Ciudad de México, horas y horas de antesalas para recibir los maltratos de los funcionarios. Y en ese ínterin hubieron masacres como la de Bolonchán, por parte del ejército, literalmente decenas de muertos. O sea que eso que se estaba viviendo simultáneamente en lugares como Nicaragua, Guatemala, también estaba pasando en México en aquel entonces, sin ir más lejos. De tal manera que todos estos esfuerzos organizativos de indígenas y de campesinos por caminar en una línea de acuerdo a las leyes, pues se topaban con la represión estatal. De manera simultánea, a partir de 1983, se establece en la selva un núcleo guerrillero, un núcleo de 3 indígenas y 3 mestizos, 2 hombres y una mujer, que provienen de una organización nacida originalmente en Monterrey, Nuevo León, que se conocía como las Fuerzas de Liberación Nacional. Y a este primer núcleo guerrillero, ¿sí?, que se funda el 17 de noviembre del año de 1983, se le bautiza como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si ustedes iban a la selva en aquellas épocas, digo, a las pirámides de Bonampak o de Yaxchilán, ¿no? Ustedes podían oír que la radio que se escuchaba en las comunidades era Radio Habana, era Radio Sandino, era la radio Venceremos de El Salvador. Era más fácil escuchar esas estaciones que el Canal 2 y las telenovelas de Televisa, que no llegaban allí, ¿no? De tal manera que la efervescencia, ¿sí?, de lo que estaba sucediendo en Centroamérica se pasaba de manera absolutamente natural a lo que se vivía también en esa parte del territorio mexicano. ¿Y qué fue lo que comenzó a suceder a partir de la instalación de ese primer núcleo guerrillero? Bueno, que muchísimos indígenas, primero familiarmente y después comunitariamente, se fueron incorporando al ejército zapatista. Ustedes imagínense un proceso que va de noviembre del 83 a enero de 1994, que se guarda en silencio. Un proceso que va avanzando comunidad por comunidad, asamblea por asamblea, que implica que la gente que se incorpora al zapatismo sube a las montañas, unos se quedan en los campamentos, y todo eso en absoluto silencio. ¿Cómo explicarnos esto si no es a partir de la comprensión de parte de todas esas comunidades de que no había más camino, ¿verdad?, que el de levantarse en armas, porque habían ya transitado por todos los otros caminos? Eso comienza a ganar cada vez más y más y más y más opinión. Miren ustedes, durante muchos años yo trabajé en Chiapas con los maestros democráticos y con organizaciones de pequeños productores de café. Y entonces las asambleas que teníamos pasaban cosas muy curiosas, porque de repente las asambleas se realizaban en las bodegas donde estaban los sacos de café, ¿no? Y los compañeros que eran los dirigentes históricos, tradicionales, que tenían más claridad, ¿no?, de repente estaban tirados ahí en los sacos de café dormitando. ¿Qué pasa? ¿Cuándo perdieron el interés? ¿De dónde viene eso? ¿No? O sucedía, por ejemplo, que los muchachos jóvenes desaparecían. Bueno, ahora todo el mundo se va de migrante, o mucha gente se va de migrante, pero en aquel entonces era muy raro, ¿no? Si acaso algunos se iban a Cancún a trabajar de meseros, si podían, en fin, pero se desaparecían. Y cuando regresaban, ¿no?, 3, 6 meses después,
sin dar ninguna explicación, por supuesto, llegaban y eran unos dirigentes esclarecidos. Tomaban la palabra, ¿no? Y hablaban como si de repente hubieran sido iluminados por el verbo divino. Bueno, pero eso que parecía, eso ahí en esas organizaciones pasaba en todos lados de la selva, pasaba en todos lados de las organizaciones de los Altos. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, pues después apareció muy claro que todos esos muchachos pues se iban a la selva, se entrenaban, aprendían no solamente a manejar armas, sino también aprendían cuestiones de política, de reafirmación ideológica, etcétera, etcétera, y luego regresaban. Y que esos viejos dirigentes que en lugar de orientar las asambleas estaban acostados en los sacos de café, pues estaban acostados en los sacos de café porque habían estado entrenando en la noche, ¿no? Se habían desvelado haciendo otras actividades y no precisamente yéndose de farra. Pero lo mismo sucedía con los maestros. Imagínense todos los maestros que estaban en esa zona, que eran muchos de ellos maestros democráticos que venían de una lucha democrática desde 1979 y que también tuvieron que guardar silencio, ¿no? Esos pobres maestros con muchos trabajos armaban sus equipos de fútbol en las comunidades y luego los chavos se les iban, ¿no? Y cuando regresaban los chavos, ¿no? Regresaban igual, pues con las pilas puestas y en lugar de andar calzando guarache, pues ya llevaban botas, ¿no? ¿Quién sabe cómo habían llegado esas botas allí? Ya esas cosas habían cambiado. O sea, había toda esta ebullición que estaba por detrás y que crecía sobre la maleza, bajo la maleza, en absoluto silencio, y que avanzaba a pasos agigantados. En 1992, ustedes recuerdan, se conmemoraron los 500 años de la resistencia indígena, campesino y popular. Hay quien decía que era los 500 años del descubrimiento. Bueno, ¿quién descubrió a quién, verdad? Fue una conquista y fue un proceso de colonización y un proceso de resistencia, como se dijo en aquel entonces. Y hubieron procesos y luchas por todo México, en Guerrero, aquí mismo el 12 de octubre se desembocó en una enorme marcha ahí en el Zócalo. Llegaron concheros como los que luego llegan aquí al Zócalo, en fin, una cosa muy, muy movida. Bueno, en Chiapas la cosa estuvo más movida, porque una organización que se llamaba ANSIES, Alianza Nacional Campesina Indígena Emiliano Zapata, salió a marchar en posiciones con columnas absolutamente disciplinadas, en orden, y con arcos y flechas, ¿no? Y en esa marcha un grupo se desprendió y tiró a mazazos la estatua del conquistador Diego de Mazariegos. Fue un escándalo, ¿no? ¿Qué pasó? Qué falta de respeto. Imagínense los auténticos coletos, como se llaman a los de San Cristóbal, que les tiren a su héroe conquistador blanco y barbado. Es una cosa tremenda. Pero bueno, eso era un indicador de que algo estaba pasando allí, ¿no? Y luego comenzaron a pasar también cosas bien interesantes, como que en aquel entonces había un programa de apoyo a la pobreza, de que el presidente Salinas se sentía muy orgulloso, que era el Programa Nacional de Solidaridad. Seguramente habrán oído hablar de ustedes de él, había hasta un montón de comerciales de solidaridad. Bueno, y daban dinero y luego los campesinos los pagaban. Y era muy curioso porque en ese programa los campesinos y los indígenas que habían sido muy buenos pagadores, en el 93 dejaron de pagar. Pero también comenzó a suceder que las vaquitas que tenían las comenzaron a vender. Y ese año mucha gente no sembró maíz. Algo estaba pasando. Sí, pues sabemos que en las comunidades se realizaban asambleas y las asambleas votaban la guerra. Votaban levantarse en armas, ¿no? Como finalmente lo acabaron haciendo, y ahí están las actas de las asambleas
que dan fe, que dan cuenta de ese proceso que viene de abajo hacia arriba. O sea, son las comunidades las que deciden hacerlo, no es que llegue alguien a meterles la idea de que necesitan hacerlo, no, son las comunidades las que, cansadas de todo esto, avanza. En mayo hay otro incidente muy peculiar, que es que el ejército se topa con un campamento que después sabríamos pertenece a los zapatistas, en un lugar que se llama Las Calabazas. Y hay 2 muertos, un soldado y un indígena. Y el ejército lanza una campaña, agarra a unos pobres vendedores guatemaltecos de calcetines y ropa interior y los mete al bote y los presentan como si ellos hubieran sido los responsables de lo que sucedía. Pero se quedan callados, ya no hacen mucho ruido. Sale la información en lugares como La Jornada, como El Proceso, pero no mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué guardó silencio el gobierno? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Estaba la inminencia de la entrada en vigor con el Tratado de Libre Comercio. Y entonces imagínense el mensaje que hubiera sido el que se reconociera que en México había un movimiento político militar, ¿no? Que ponía en cuestionamiento esta idea de que los derechos humanos se respetaban, éramos modernos, etcétera, etcétera. Entonces prefirieron acallarlo y irse a las comunidades con una especie de manguera, con pesos, a repartir dinero, a tratar de ver si el agua de los billetes, ¿verdad?, amortiguaba el descontento social. Y no se sabía muy bien cuándo se rumoraba de que iba a haber un levantamiento, pero no se sabía muy bien. Una de las fechas que se manejaba era el 28 de diciembre, que como ustedes saben es el Día de los Santos Inocentes, cuando se juegan bromas. Pues llegó el 28 de diciembre y no pasó nada. Pero ojo, llegó el último día de enero y se produjo ese enorme levantamiento. Miles de indígenas tomaron las cabeceras municipales, combatieron hasta que se abre ese proceso de paz. El proceso de San Cristóbal fue un proceso muy interesante que se realizó ahí en la catedral. Hay una imagen, ustedes probablemente los que tengan más edad la recordarán, en donde la delegación zapatista saca la bandera nacional, ¿no? Y Manuel Camacho, que era el delegado gubernamental, se pesca a un ladito de la bandera para poder salir en la foto, ¿no? Y no quedar fuera de esa foto. Y teóricamente hay una serie de avances, en fin, se sistematizan las demandas y los zapatistas hacen como acostumbran hacer en todos estos casos, van a consulta. Pero en esa consulta se atraviesa el 23 de marzo de 1994. ¿Se acuerdan? El 23 de marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y entre las primeras víctimas de ese asesinato, pues está Manuel Camacho. ¿Con qué fuerza iba él entonces a hacer valer esa negociación que se había llegado? Los zapatistas convocan en ese entonces, ¿sí?, a una gran convención nacional democrática, así se llamó, en la selva, a la que fueron don Pablo González Casanova, Carlos Monsiváis, Juan Villoro, un montón de gentes, pero también muchos delegados de movimientos populares, campesinos, de todo el país, con la idea de reproducir o de inspirarse en lo que fue la gran convención de Aguascalientes de la Revolución Mexicana, en donde los representantes de los ejércitos de Villa y Zapata se juntaron para avanzar en contra de Carranza y en contra de las fuerzas de la contrarrevolución. En esas elecciones, ustedes recordarán, el candidato es un personaje gris, que se llamó Ernesto Zedillo, ¿no?
que pudo ser candidato porque él había renunciado como secretario antes de que pasara lo de Colosio para ir a coordinar su campaña. Y se levanta una enorme campaña del miedo, ¿no? Y llegan las elecciones en donde participa el ingeniero Cárdenas. El ingeniero Cárdenas va en aquel entonces a la selva y se reúne con los zapatistas, ¿sí?, junto con doña Rosario Ibarra. Los zapatistas explícitamente hablan de que no hay que votar ni por el PRI ni por el PAN, no dicen otra cosa, pero hablan así explícitamente, ¿no? Pero esta campaña del miedo más todo el aparato se traduce en un enorme fraude electoral. Y ese fraude también impone en Chiapas a un gobernador que se enfrenta a un periodista extraordinario, don Amado Avendaño, director del diario El Tiempo de San Cristóbal de las Casas, que tenía su casa, su oficina siempre abierta. Ya llegaban los indígenas y hacían sus denuncias, y Amado Avendaño es el candidato de todas estas fuerzas, al tiempo que en prácticamente todo el estado de Chiapas, indígenas y campesinos retoman las tierras que les habían quitado los grandes hacendados y los finqueros. Ustedes recordarán que en 1992 Salinas reformó el artículo 27 constitucional y que decretó literalmente el fin del reparto agrario, hizo la bandera blanca en el campo. Incluso se llevó a los dirigentes a Los Pinos, se dio ese lujo, ¿no? Y detrás de él, a sus espaldas, había un retrato grandote de Zapata, y como Zapata, cuando llamó a los suyos a firmar el plan de Ayala, Salinas también quiso que se firmara un plan y les dijo: los valientes que den un paso al frente, así, y ahí fueron. Ahí había un antiguo, ni tan antiguo, un dirigente indígena chiapaneco que había dado una lucha muy importante por la tierra, que cuando vio lo que estaba pasando preguntó dónde estaba el baño y no volvió a aparecer sino hasta el año de 1996, una cosa así, como 4 años después, porque se dio cuenta de cómo estaban las cosas. Pero bueno, formalmente, a pesar de que en Chiapas, como les había dicho, casi no había habido reforma agraria, en los hechos, a partir del levantamiento zapatista, se da una reforma agraria desde abajo, en todo el estado, Todavía los grandes finqueros están pidiendo indemnización y que se les pague esas tierras, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esas tierras ocupadas, los zapatistas han construido todo un proyecto de autogestión. Ellos practican ahí el trabajo colectivo de las tierras, tienen sus cooperativas de café, sus proyectos de salud, sus proyectos educativos autónomos y su propio gobierno. Y es en el marco, regreso a 1994, cuando en diciembre avanzan y constituyen lo que son los primeros municipios autónomos. Zedillo estaba, según esto, negociando muy discretamente con los zapatistas. Envió a un personaje que se llamaba Mario Luis Fuentes. Y luego fue nombrado como secretario de Gobernación Esteban Moctezuma, nuestro hoy embajador en Washington. Esteban Moctezuma era secretario de Gobernación. Hay una primera reunión en la selva donde están la comandancia zapatista, Samuel Ruiz como intermediario, y quedan para hacer una segunda reunión el 9 de febrero de 1995. ¿Y qué creen que pasó en esa fecha? Que en lugar de llegar Esteban Moctezuma, llegó el ejército para tratar de detener a la comandancia zapatista. En la televisión comenzaron a sacar que la supuesta identidad del subcomandante Marcos y de agarrar gente presa y a meterlas al bote, y se comienza a organizar una cacería de brujas. Es decir, Chinameca II. Ustedes recuerdan lo que pasó en Chinameca con Emiliano Zapata,
donde se le ofreció, ¿no?, a Zapata unirse y lo que hicieron fue asesinarlo. Bueno, aquí le hicieron lo mismo a los zapatistas, lo que pasa es que no los pudieron detener, simple y llanamente. No pudieron detener a la comandancia, detuvieron a otros. Y como sucedió en los primeros días del conflicto, miles de gente salieron a la calle a exigir el fin de la ofensiva militar y que se avanzara en un proceso de diálogo. Y es así como el 11 de marzo de ese año, el Congreso de la Unión decreta una cosa que se llama la Ley para la Concordia y la Pacificación en el Estado de Chiapas, la ley del 11 de marzo, que reconoce la existencia de los zapatistas y que establece el compromiso de avanzar en un proceso de diálogo para resolver las demandas fundamentales. Me pongo a hablar y se va el tiempo y ya estamos casi sobre la hora del tiempo y apenas vamos en 1996. Pero bueno, creo que valía la pena hacer este repaso, ¿no? Porque el tiempo pasa, ya pasaron 30 años y no nos acordamos necesariamente. Bueno, es muy interesante porque en estos acuerdos de San Andrés hay mesas. La primera mesa es Derechos y Cultura Indígena, la segunda mesa es Democracia y Justicia, la tercera es Desarrollo y Bienestar, la cuarta es la mesa sobre la mujer, son 6 mesas en total. Y es muy interesante porque en la primera mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, los zapatistas, en lugar de negociar ellos sus demandas, lo que hacen es convocar a los dirigentes indígenas de prácticamente todo el país a que sean ellos los que planteen su voz. Pero no solamente los invitan a ellos, invitan por ejemplo a Ricardo Rocha, que en aquel entonces era un conductor televisivo muy importante, antropólogos, historiadores, y entonces aquello que podía haberse convertido en una especie de Torre de Babel, ¿no?, se convierte en todo lo contrario, ¿no? Se convierte en una especie de constituyente donde las distintas experiencias y visiones indígenas del país se sintetizan en un gran documento que se firma entre el gobierno y los zapatistas el 16 de febrero de 1996, los famosos Acuerdos de San Andrés, donde en síntesis lo que se hace es reconocer que es necesario hacer una gran reforma constitucional para incorporar el derecho de la existencia de los pueblos indígenas y su ejercicio de libre determinación y autonomía como expresión. Bueno, esto es lo que se acordó. Por supuesto no se cumplió. Y en lugar de que se cumpliera lo que hizo Zedillo, el ejército, pues fue desarrollar una política de contrainsurgente sobre la base de fomentar la creación de grupos paramilitares que se dedicaron a atacar no tanto a los zapatistas como a todos aquellos que eran sus bases de apoyo o que estaban de acuerdo con sus demandas, aunque no estuvieran a favor de levantarse por las armas. Y estos paramilitares, por ejemplo, Paz y Justicia en el norte de Chiapas, mataron a más de 100 indígenas choles, quemaron iglesias, robaron ganado, violaron mujeres. Pero bueno, ya el momento cumbre de este proceso de militarización fue el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 45, sobre todo mujeres, algunas de ellas embarazadas, que estaban rezando pacíficamente en la ermita de Acteal. En una verdadera salvajada, le metieron machete al vientre de las mujeres embarazadas para sacarles el producto. Y luego trataron de tapar el crimen y trataron de presentarlo como un conflicto entre grupos intercomunitarios. No, eran grupos literalmente paramilitares que se formaron con armas, adiestramiento o apoyo del ejército.
hubieron muchos avisos de que eso iba a suceder, y cuando estaba sucediendo, las 4 horas de la masacre se estuvo avisando y el gobierno nunca metió nada. Termino solo diciendo que esta saga de violencia que abrió el proceso de paramilitarización, recordemos que primero eran los guardias blancas y los pistoleros de los caciques, ¿no? Luego todos estos paramilitares, ¿no? Junto con el ejército, bueno, siguen ahí caminando en Chiapas. A los que habían detenido por Acteal los liberaron. El responsable, el abogado de todos ellos, ¿sí? Es Hugo Eric Flores, el dirigente del Partido Encuentro Social. Él fue el que abogó para sacarlos, etcétera, etcétera, e inventar. Y esas armas y esos paramilitares y sus hijos ahí siguen, y siguen siendo responsables de una parte de la violencia que hay en el Estado. Pero ahora se complica aún más, y esto ya lo dejo para la próxima feria del libro que me vuelve a invitar Paloma, ¿no? Se vincula con la operación del crimen organizado, ¿no? Que tiene en Guatemala una enorme bodega de seres humanos, de drogas, de armas, de niños, de piratería, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a que Chiapas siga siendo hoy en día un enorme polvorín a punto de estallar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, todavía tenemos un poco de tiempo. Nada más necesito que se acerquen aquí porque no... Sí, la pregunta es, ¿cuál es la relación en estos momentos del movimiento zapatista con la 4T? Ninguna. Nada más comentar que en el tiempo de la guerrilla guatemalteca, yo estuve participando con Padre San Pedro Mártir, Jesús Ramos, de la Teología de la Liberación, y yo fui a trabajar con los jefes guatemaltecos, y ahí claramente nosotros fuimos testigos de esta forma que dices de actuar del ejército, de abrir a las mujeres en canal y sacarles a los niños, que eran los caiviles. La tropa guatemalteca era la que hacía eso, y alguna vez que nos tocó correr por nuestra vida, tenían la costumbre de cavar hoyos en el campo y llenarlos con hojas. Ahí nos escondieron a nosotros, que éramos los que íbamos, éramos 8 personas de aquí de la Ciudad de México, porque venía la tropa, y cuando salimos de ahí no sabemos cuánto tiempo, estaba todo eso horrible. Horrible. Muchas gracias por su testimonio. Luis, una pregunta es, en la nueva estrategia de los zapatistas, se ha informado que la empezaron a construir hace 10 años. Estamos a punto de celebrar los 30 años, quiere decir que en los 10 últimos años fueron discutiendo esto a través de todos los procesos de asambleas o no sé, pero es un cambio notable en la estrategia, pero que se empezó, es un estilo muy, muy interesante, que se empezó hace 10 años. Esto, ¿estoy en lo correcto? Es lo que percibo yo. Bueno, en el 2003 se anunció, o sea, hace 20 años, se anunció la organización de las juntas de buen gobierno y de los caracoles, como una especie de gobierno regional, ¿sí? Que agrupaba distintos municipios. Hoy están anunciando un cambio en esta forma de organización y han dado a conocer una serie de comunicados. Todavía no salen los comunicados completamente, entonces cualquier cosa que diga yo, de entrada va a ser mentira, y segundo va a ser especulación, no tengo idea de hacia dónde va eso. Gracias, Luis.
más. Pues no olvidemos, este 22 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Acteal. Los responsables siguen libres, no ha habido justicia, sigue privando la impunidad y las víctimas siguen demandando que se haga justicia. 22 de diciembre, 45 asesinados. Muchas gracias, Luis. Y bueno, si no hay más preguntas, quiero decirle...